Hola gente, bienvenidos un día más al canal. El día de hoy les voy a estar hablando de este cuento que están viendo en pantalla, que fue escrito por esta persona que está apareciendo en pantalla. Voy a entrar inmediatamente a la acción para poder comentar los detalles. No, en esta ocasión tengo que hacer un reclamo. Yo recuerdo que dije en el Primeras Impresiones que me sonaba un poco extraño, pero no tanto, que en esta antología de libros, de cuentos, de cuentos, estuviera la reseña biográfica de la autora antes del cuento. Sin embargo, en esta ocasión tengo que decir que sí me voy a quejar de algo, y es que el hecho de que el título del cuento esté antes de la reseña biográfica y no esté puesto también después, hace que se me pierda por completo el título, porque no me voy a saltar la reseña biográfica. Por lo tanto, al momento de comenzar el cuento no recuerdo cuál era el título. No estoy diciendo que no tenga que estar antes, estoy diciendo que tendría que estar dos veces, antes de la reseña y también después, porque específicamente cuando leí el cuento de hoy me pasó que al momento de comenzar sentí que el cuento no tenía título. Ahora, pasando eso, voy a empezar a hablar del cuento en donde vamos a conocer a nuestra protagonista y único personaje importante de esta historia, que tiene la peor suerte del mundo porque no es posible que tú encuentres trabajo en el lugar en donde quieres trabajar, que es más o menos como cuando la ridícula de Andy Sachs entró a trabajar a Runway y entra a trabajar ahí y piensa que su futuro va a cambiar por completo, con tan mala suerte que ese lugar es una organización científico-militar maligna que va a comenzar a hacer experimentos por el asunto de los zombies. No hay nadie que tenga peor suerte que eso. La cosa es que las otras personas que quedan encerradas en ese lugar, que también son trabajadores, son afectados por este gas que los convierte en zombies, pero ella no. Y tiene la peor suerte del mundo porque no solamente queda en ese infierno en la tierra, sino que nadie la descubre y por puro instinto de supervivencia termina, entre comillas, haciéndose pasar por zombie. Y en esta parte tengo que decir que esta empresa, aquí hay que, el MVP de esta historia es Carlos de Recursos Humanos. Porque imagínense el caos que tiene que haber tenido ese tipo en su oficina, cómo tiene que haber estado luchando por organizar las planillas cuando le dijeron, oye, esta gente va a salir de la nómina A porque ya no son humanos, sino que ahora son zombies. Y además imagínate, Carlos tiene un horario fijo. Y él trabaja de 8 a 6 y los viernes sale a las 2. Imagínate que llegue el lunes y le dicen, oye, el 30-25 y el 22-50 ya no están. ¿Pero qué les pasó? Los desmembramos por experimentos. Y Carlos arreglando todo, pero le dieron almuerzo el fin de semana o no. Y lo del almuerzo es algo que sí tiene mucho que ver, más allá del chiste que hice con Carlos, pero Carlos sí existe y estoy seguro que existe, porque a los zombies les dan carne molida de desayuno. Pues no, pero es como una mezcla de carne molida con alimentos Gerber. Así que tienen su lugar para estar, están en un lugar que ya conocen porque de cuando estaban vivos estaban ahí, les dan su carnita molida en la mañana con Gerber de verduras, porque el de pollo no combina, y les van haciendo experimentos totalmente inocuos como sacarle los ojos, destriparle los órganos y esas cosas que las organizaciones científico-militares hacen. El cuento es que nuestra heroica protagonista no va a poder estar eternamente en esta situación, porque si en un principio el miedo y después la furia la han permitido mantenerse en este estado de intentar aparentar que es lo que no es, esto no va a durar para siempre y en algún momento va a salir pillada, porque claro, a los otros cuando los sacan para hacer un experimento y supongamos que les inyectan titanio o les sacan los ojos con una pinza o algo por el estilo, no es como que les vaya a molestar. Sin embargo, es posible que a ella le cause algún dolor y si eso ocurre, probablemente tendrá problemas, que es lo que ocurre al final del cuento. Antes de ir directamente a lo que pasa en el final del cuento, tengo que decir que este era yo cuando lo terminé de leer. Y no estoy muy seguro de por qué es que no me sentí de alguna manera en particular. Es como que de cierta manera el propio desarrollo del cuento me quitara el sentido de sorpresa.
y eso hace que al momento de llegar a la resolución simplemente se termina y punto, y es como que no siento nada en particular, no me estoy quejando, pero tampoco estoy celebrando ni estoy con la mente a mil. Más allá de esas consideraciones irracionales que hice sobre mi percepción subjetiva del término de este cuento, tengo que comentar algunas cosas que me parece que están orientadas al contexto específico de su creación. Por una parte, este cuento está narrado en primera persona y como nuestra heroica protagonista es el único personaje que está, la historia va a ser redactada a través de párrafos de exposición porque no tendría sentido que hubieran diálogos si no tiene nadie con quien hablar. Y eso lo está diciendo alguien que está completamente solo hablando con un micrófono. Y soy un hipócrita. Pero yo no soy el protagonista de ese cuento. Entonces, ¿es algo malo que el cuento tenga como protagonista a alguien que está hablando en primera persona? No. Sin embargo, siento que hay algo raro con los párrafos porque hay dos tipos de párrafos con dos tipos de fuentes distintas, no, con dos tipos de letra distintos, unos que están relatando los hechos que ocurrieron al pasado, lo que dije al principio, y los otros que están hablando de lo que ocurre en el presente cuando está casi en el callejón de la muerte llegando al final, donde la vieja lagarta la va a llevar a hacer un experimento y ahí va a tener que tomar la decisión crucial de este cuento. El tema es que siento que lo que está pasando en los recuerdos y en esta reconstrucción de antes dura demasiado tiempo. Entonces, me ayuda a tener contexto, claro, porque así es mejor que simplemente empezara y yo no supiera qué es lo que está pasando. Pero a medida que avanza, lo que está pasando en el pasado me es menos interesante y quisiera más espacio para que relatara lo que ocurre en el presente. Así que en esa parte siento que está desequilibrado. Y hay otra cosa que la voy a definir con un término que voy a inventar en este momento, que es el síndrome de las oraciones demasiado largas y no tan bien construidas como debieran estar. Y ese título es para graficar de cierta manera lo que ocurre con las sentencias en esta historia en varios momentos en que siento que son demasiado largas y que habría no que acortarlas, sino que mover puntos de un lado para otro, o poner algún punto y coma por aquí o por allá, porque en determinados momentos me estaba perdiendo, no del sentido de la historia, sino de dentro de lo que está ocurriendo en una misma oración. En rasgos generales es eso lo que quería contar del cuento. No estoy diciendo que sea malo, pienso que lo mejor que tiene el cuento es el hecho de plantear esto como algo controlado, que no está ocurriendo allá en el exterior, ni que los zombies llegaron ya, ni nada por el estilo, sino que hay un ambiente controlado en donde se está realizando esa experimentación, y también esta contraposición entre una persona que está fingiendo que es un zombie, cuando la existencia de los zombies siempre se trata de personas que ya no son personas. Ese planteamiento es interesante. Pero no quiero despedirme sin dejar de mencionar algo que es unos aspectos técnicos que no tienen que ver con aspectos técnicos del cuento, sino con aspectos técnicos de cosas que se plantean en el cuento. Como lo que acabo de decir probablemente no se entiende, voy a graficarlo con esta situación. Primero, esta organización científico-militar maligna es la peor organización científico-militar maligna que he visto en mi vida, y tengo a Umbrella como referencia, porque propagan un virus para convertir en zombies a las personas, pero no tienen un método para definir si es que se convirtieron o no en zombies. Lo encuentro muy poco prolijo, y cuando tienes toda esa cantidad de dinero y recursos para asesinar a gente en masa dentro de una organización, deberías tener estos métodos de contingencia. Ese aspecto técnico en particular, iba a mencionar otro, pero como no me acuerdo, lo voy a dejar en el aire. Ahora, quiero comentar algo que es un comentario que realmente no tiene ninguna importancia, pero el nombre de la organización tiene un acrónimo que va a aparecer aquí en pantalla porque no me acuerdo exactamente. Según yo es como FICU o FICE. La cosa es que parece como apodo de Yorkshire, no de Poodle, de Yorkshire, porque tú sabes que si tienes un Yorkshire tienes que ponerle un nombre como
algún nombre que suene como importante y tiene que tener un apodo que suene cookie. Entonces, Fiku o Fice o el apodo que está saliendo aquí en pantalla es el apropiado para eso. ¿Tiene alguna relevancia eso en la historia? No. Pero cada vez que lo vi dentro me daba como risa. Por supuesto que si esto lo leyera alguien en otro idioma no entendería nada de lo que dije. Primero porque si no habla español no lo entendería, pero a lo que me refiero es que si el cuento estuviera traducido, el acrónimo también tendría que traducirse si es que estuviera planteado en otro país y de caso contrario no tendría el mismo sentido de lo que estoy diciendo. ¿Por qué lo dije? Porque se me ocurrió. Voy a terminar el video hasta aquí, recuerden darle me gusta, comentar. Quería decir algo también en este video que olvidé decirlo en los anteriores, pero está en la descripción, que voy a estar etiquetando a las autoras en cada uno de estos cuentos, así que a menos que la autora me bloquee, van a poder verla etiquetada dentro de la descripción de este video. Denle me gusta, regálenme libros, suscríbanse, vean los otros videos, comenten este material y compártanlo para que más gente pueda acceder a este libro de esta editorial que sale en pantalla y nos vemos muy pronto en otro video.